Academia Preuniversitaria Maestro 20, ciclo anual intensivo. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy un gran saludo a cada uno, muy buenas tardes para poder iniciar este ciclo CEP. En la mañana ustedes van a tener, ¿no?, diferentes cursos, ya estarán tal vez, ¿no?, observando a sus docentes, ¿no? En las tardes es el ciclo CEP, o sea que las clases son exclusivamente para los estudiantes que están en el centro preuniversitario, ¿no? Por ejemplo, ya han iniciado la primera semana y hoy día vamos a hacer todo lo que corresponde a la primera semana del curso de Economía. Permítanme presentarme. Mi nombre es Rolando, mis apellidos son Ramos Carrasco. Soy el docente del curso de Economía de la Academia, un docente que ya lleva 8 años de experiencia, ¿no? No es poco, ¿no? Pero en 8 años de experiencia he tenido el agrado de ya tener, por ejemplo, algunos textos o libros de economía, ¿no? Por ejemplo, este de acá, titulado Economía para Preuniversitarios, y otro librito que he hecho llamado Las Escuelas del Pensamiento Económico, las doctrinas, ¿no? Estos dos textitos son complementarios, porque uno estudiante cuando inicia a aprender el curso de Economía tiene que saber, ¿no?, qué es la escuela clásica, qué es la escuela neoclásica, qué es el monetarismo, la fisiocracia, ¿no?, o qué es, por ejemplo, la escuela keynesiana. Entonces, es importante el curso de Economía y también el de doctrinas, ¿no? Como ven, el que les va a enseñar tiene ya una vasta experiencia para poderles dirigir en esta oportunidad. Ya, muchachos, yo les doy la bienvenida. Por ejemplo, cuando yo inicio siempre un ciclo, lo normal que siempre hago es un ratito, un par de 5 minutitos para conversar con mi estudiante. Porque no solamente es venir y decir, no, lo académico, la economía estudia esto, no, sino es también impulsar al estudiante a que tome un buen camino de preparación. Ya, espero que 3 consejitos para que inicien este camino y logren su ingreso. Por ejemplo, la primera palabrita es, ¿no?, constancia. Porque sin constancia no vamos a dirigirnos bien. ¿Pero qué significa constancia? Constancia significa persistir hasta lograr lo que yo me he propuesto como meta. Si, por ejemplo, en ciclos anteriores, ¿no?, un estudiante ha dicho, profe, voy a ingresar, voy a prepararme bien, pero no se logró la meta del ingreso, ahí es donde tiene que aparecer la palabra constancia y decir, persistir hasta lograr donde me he propuesto. Hay estudiantes que, por ejemplo, después de 2 años o 3 años o hasta más, ¿no?, están demorando en ingresar, pero eso es por este mundo competitivo. Para una carrera donde hay 12 vacantes se presentan casi 800 o 700, ¿no? Por ejemplo, la medicina humana o ingeniería civil. Entonces, el problema es ahí. Puedes demorarte 8 años o 7 años, pero la pregunta es, ¿no?, que cuando yo fracaso, cuando yo fallo, lo que debo hacer es ser constante y persistir y jamás renunciar a lo que me he propuesto. Y eso ustedes nunca deben olvidar, muchachos. Se supone que algunos están viniendo tal vez, ¿no?, frustrados o desmotivados porque no se logró. Entonces ahí es donde tienen que animarse y decir constancia. Y esa palabra pónganle al objeto o tal vez a la persona que esté más con ustedes para que despierten todos los días y digan constancia, ¿no? Por ejemplo, si es que más parra contigo tu perro, Firulay, dile, pero no, disculpa Firulay, ahorita te vas a llamar Constancia, porque cuando me despierte vas a estar a mi lado siempre, Constancia, ¿no? O tu mamá se llama Juana, disculpa mamá, ahora no te vas a llamar Juana, te vas a llamar Constancia, porque siempre te voy a ver a mi lado. Constancia, persistir hasta lograr lo que uno se propone. ¿Ya? 2. La segunda palabra que les puede ayudar un poco a motivarse es el entusiasmo. ¿Y qué es entusiasmo? Entusiasmo significa darle ánimo y contenido a la vida. A veces no hay que ser apáticos, a veces no hay que, por ejemplo, ser obligados a hacer una actividad. A veces, mi mamá me ha obligado a estudiar, yo no quería. No es tanto así, vienen obligados y por obligación a veces ya no quieren aprender, ¿no? Sino hay que ponerle ganas a la preparación. Hay que leer libros, hay que leer textos, hay que leer folletos. Y hay que darle ánimo, contento. Cuando tú vienes a prepararte, no vienes a una guerra donde hay muerte para que estés triste. Sino tienes que decir, estás preparándote para la vida, estás preparándote para ser profesional. Y eso tiene que animarte, no estás perdiendo tu tiempo. Ahí es donde aparece entusiasmo. ¿Ya?
La tercera y última palabra les diría siempre, ¿no, muchachos? Nunca se preocupen mucho por las cosas. A veces las personas se preocupan mucho por las cosas materiales. Están pensando en sus deudas, están pensando, por ejemplo, qué comprarme, qué televisor voy a llevarme. No hay que preocuparse mucho por las cosas. A veces los problemas, por ejemplo, la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Entonces eso se debe a que el hombre se ha aprendido a preocupar de muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Debe haber estudiantes acá que estarán diciendo, este ciclo está preocupado, ¿no? Este ciclo, ¿quién será mi enamorada? ¿No? O este ciclo, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, profe, este ciclo, no sé, creo que me gusta un varón, dicen, ¿no? Pero, muchachos, no hay que cargarse mucho de problemas, sino hay que dejar que las cosas sucedan, pero con objetivos. ¿Ya? A veces nos preocupamos, las deudas, profe, en mi casa se han peleado, o tal vez, profe, mi hermano, no, hemos discutido. No, yo creo que tú eres un joven ya preuniversitario que debe tomar en cuenta ya que si los demás, el externo o el entorno está en problemas, tú ya debes decir, no, si mi padre es alcohólico, yo ya no. ¿No? Si mi padre es alcohólico, yo ya no, yo ya soy diferente. Bueno, por ejemplo, si me dicen, no, en mi casa se han peleado, tú debes decir, bueno, ya mi padre y mi madre son mayores y ya deben tomar buenas sus decisiones, yo ya soy diferente. O sea, ya no te debes dejar afectar por causas externas y tú debes seguir lo que tú quieres para tu vida, prepararte, ser profesional sin poner excusas. Y la última palabra dice, no preocuparse mucho por las cosas materiales, que sucedan. Porque lo único que interesa en la vida es el tiempo de existencia, no otras cosas. ¿Ya? Y es ahí donde en economía vas a aprender algo, por ejemplo, la eficiencia. Alguien decía, ¿qué es ser eficiente? Ser eficiente significa, por ejemplo, usar al máximo mi tiempo y mis recursos. Que eso nos enseña la vida. Usar al máximo el tiempo de existencia y usar al máximo el recurso. ¿Qué enseñó la economía a los países? ¿Qué enseñó la economía a China? ¿Qué enseñó la economía, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿O qué enseñó la economía en Latinoamérica? Enseñó a que los habitantes aprovechen mejor su tiempo y aprovechen mejor los recursos que poseen, ¿no? Eso está enseñando la economía a los países. Pero ahora estamos en el ámbito del salón, de la educación, y les diría, ¿qué deben hacer mis estudiantes? Aprovechar al máximo cada minuto, cada tiempo de su existencia y también sus recursos al máximo. Y eso se llama ser eficiente. Eso significa que hay 3 palabritas que nos pueden ayudar. La constancia, el entusiasmo y no preocuparse mucho por las cosas materiales. ¿Con qué zapato voy a asistir? ¿Qué peinado voy a hacerme para que mi amiga me vea mejor? No, lo importante es libros, textos, folletos, lean, practiquen. De esa manera vamos a iniciar, bienvenidos a cada uno de ustedes, muchachos, están iniciando un proceso. Háganlo bien, con sus metas, ¿ya? Y miren, se les ha entregado un achote, ¿no? Se les ha entregado un resumen del primer tema del curso y cada tarde que nos veamos les voy a entregar un resumen de cada tema. Pero no es cualquier resumen, ¿ya? O sea, eso es para ti, o son para ustedes estos temitas y quiero que lo aprovechen al máximo. Por ejemplo, ¿no? Siempre te enseño, la economía se divide en 2, economía positiva y economía normativa. Y eso es lo normal que siempre te informan, ¿no? Economía positiva y economía normativa. Pero la pregunta es, ¿quién hizo esa división? Por ejemplo, acá al costadito van en contra y dicen, ¿no? El que dividió fue John Neville Keynes de la escuela neoclásica, cuya obra en 1891 era Métodos de Política Económica. Y más a la derecha, por ejemplo, lo van a ver y dicen, ¿no? Pero también aportó a ese estudio de economía positiva y normativa Milton Friedman de la escuela monetarista, cuya obra en 1953 era Ensayos de la economía positiva. O sea, eso ya es la parte de conocimiento. Esa es la parte de preparación o exigencia, lo que ustedes dicen, ¿no? Hay que exigirnos, entonces hay que manejar todos esos datos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Mira, acá abajito dice, para que te estoy indicando, para que utilices tu material en su casa. Utilicen su material antes de dar un examen. El profe me dio su achote, me dio su resumen, entonces yo tomo ese achote y eso no me repaso para mi examen. Por ejemplo, dicen, ¿no? La teoría económica se divide en 2, teoría microeconómica y teoría macroeconómica. Dice, mira, ¿te das cuenta? Dice, el iniciador o pionero de la microeconomía fue Adam Smith, pero padre se le considera a Alfred Marshall, cuya obra en 1890 se llama Principios de la Economía.
O de la macro, no, las cosas dice, macroeconomía o teoría de los agregados. Dice, el iniciador, el que también ayudó a plantear, ¿no?, los primeros modelos de macroeconomía, dice, fue Francis Quesnay, de la fisiocracia, pero el padre fue John Maynard Keynes, que en 1936 ha escrito la obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes. Pero muchachos, eso es la hojita del resumen, el achote es para ustedes. Y se lo merecen, porque para estudiar hay que ser valientes. Eso es un regalo por mi parte. Lo normal es que esos tipos de resúmenes cuestan, ¿no? Te cobran 5 soles. Es normal, ¿eh? Pero esta vez simplemente les estoy diciendo, se les va a entregar a cada uno de ustedes, aprovechenlo en su casa. Más que nada, los que son del CEPRE. Los que están en el PRE saben que van a dar exámenes, ¿verdad? Este achote te va a servir 100%. Como yo estoy en ciclo PRE, les he traído ese material como un regalito, para iniciar bien, con ganas. Hey, normalmente me conocen como un profesor que exige, un docente que exige, incluso más de lo debido a veces, datos, obritas, y eso me ha caracterizado. Por eso muchos alumnos, ¿no?, me estiman, me dicen, profe, bacán contigo. Y me han dado un nombre de guerra, pero no, bueno, me ven con cariño y me dicen puspo, así, ¿no? Igual que yo les digo a ustedes con cariño, fenómenos. O sea, no es normal, nos llevamos bien, ¿ya? Entonces, les doy la bienvenida. Si hay que copiar, porque a veces no todo lo que está en la pizarra está en el resumen. O no todo lo que está en el resumen está en la pizarra, porque siempre hay cosas nuevas, ¿ya? Traten de complementar esto, oído, oral, y también el achote, el resumen. ¿Ya, muchachos? Ya, bienvenidos. Entonces, con toda esta aclaracióncitas, constancia, entusiasmo y nunca preocuparse mucho por las cosas materiales, y hay que buscar hacer eficiencia, aprovechar al máximo nuestro tiempo y nuestros recursos. ¿Está bien, muchachos? Ya, con eso vamos a iniciar, porque si no, el tiempo nos va a ganar. A ver, miren, en la primera semana del curso de economía vamos a aprender el origen, ¿no? Cómo se formó, cuándo tuvo su propio campo de estudio, cuándo se ha vuelto ciencia. También hablaremos sobre los métodos de la economía, ¿no?, y también sobre la división de la ciencia económica, que es la primera semana. Por ejemplo, cuando uno aprende economía, lo primero que se pregunta es, ¿qué es economía? ¿Qué es la economía? ¿Qué estudia la economía? Por eso es que acasito les estoy poniendo una definición general. Muchachos, definición general significa que cualquiera que estudie economía ya lo debe saber. Cualquier, por ejemplo, docente que enseñe economía te va a dar ese concepto. Eso significa definición general. Por ejemplo, te dice, ¿no?, ¿qué es la economía? Dice, es aquella ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las múltiples necesidades. Y al toque nomás te lo van a explicar. Por ejemplo, alguien decía, ¿por qué la economía es ciencia social? Fácil, porque estudia la actividad humana, estudia la vida económica del hombre para satisfacer su necesidad. ¿Por qué es ciencia social? Porque estudia la acción humana, porque estudia la actividad económica del hombre. Por eso es ciencia social. Y como ciencia social tiene ramas auxiliares, por ejemplo, la psicología, la geografía, la historia, la informática, ¿no? Por eso dice ciencia social, ¿ya? Pero recuerden que la economía no tiene relaciones con la física, por ejemplo, ¿no?, con la química, eso sí no, pero con la psicología sí, con los problemas económicos del hombre sí. Por eso dicen ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las múltiples necesidades. Chicas, en la vida económica del hombre los recursos, por ejemplo, se limitan, se van agotando. ¿Pero por qué? Dicen, ¿no? Los recursos se van agotando porque las necesidades del hombre son múltiples, infinitas, ilimitadas. Y eso es lo que te está diciendo, ¿no? Ciencia social que estudiará la administración de los recursos escasos para satisfacer múltiples necesidades. Pero alguien preguntaba, ya, es una definición general, pero en un ciclo anual el estudiante ya debe manejar los enfoques. Por ejemplo, cuando a ti ya te piden, ¿no?, defina la economía usando el enfoque neoclásico, defina la economía usando el enfoque socialista, y eso ya es diferente. Por ejemplo, cuando a ti te pidan, ¿no?, defina la economía usando el enfoque neoclásico, te está pidiendo a Alfred Marshall, que es uno de los tantos representantes de la escuela neoclásica. Y más adelante va a aparecer, porque Marshall va a ser el padre de la microeconomía, ¿no? Pero, profe, si me piden enfoque neoclásico, ahí va a aparecer Marshall. Por ejemplo,
Cuando te digan, defina la economía tomando al enfoque del socialismo, ahí ya vas a tomar el enfoque de Karl Marx o Federico Engels, ¿no? Entonces miren que cuando, por ejemplo, si tú te das cuenta en tu separata, ¿no?, del CEPRE, te preguntan eso, ¿no? En un ciclo anual es normal, ¿no? Defina la economía tomando al enfoque neoclásico, tal definirás. Defina la economía tomando al enfoque socialista, tomarás tal. Por eso les estoy diciendo, tengan cuidado, en un ciclo anual ya preguntan el enfoque. Pero ¿qué has hecho acá, profe? Este solo fue una definición general. Una definición que cualquier estudiante de economía ya debe entender. Ciencia social que estudia el uso adecuado de los recursos escasos para satisfacer múltiples necesidades. ¿Ya? Pero antes de llegar allá, quiero que te centres todavía en el origen. Yo te voy a enseñar, según los enfoques, te lo voy a enseñar. Si no, quiero que te centres acá. ¿Qué es la economía? Ya está definida, pero una pregunta. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo surge la economía? Es una pregunta, ¿no? Pero, ¿cuándo surge la economía? Es muy diferente a que te pregunten cuándo formó su propio campo de estudio. ¿Cuándo surge la economía? Bueno, ¿cuándo formó su propio campo de estudio? Son dos preguntas muy diferentes. Por ejemplo, cuando a ti te digan, ¿cuándo surgió la economía? La respuesta correcta, desde que el hombre hizo actividad para satisfacer sus necesidades. La economía surge con el hombre, porque un hombre ya recolectaba, pescaba, ¿no? Hacía, por ejemplo, la agricultura, la horticultura. O sea, el hombre siempre ha hecho actividad para satisfacer su propia necesidad. Entonces, ¿cuándo surgió la economía? Desde que el hombre hizo actividades. Pero el problema era que en esta época, muchachos, el hombre no tenía noción sobre economía como disciplina o ciencia. O sea que era una época en la que la economía estaba metida en cualquier actividad, mas no tenía un propio campo de estudio. Por ejemplo, era una época en donde el hombre hacía caza, pesca, recolectar frutos, recolectar hojas, ¿no? Por ejemplo, hacer la horticultura, hacer la agricultura, el comercio, el trueque. ¿Conocen el trueque, no? ¿Qué es el trueque? El intercambio directo de bienes, ¿no? Entonces, mira, era una época donde la economía estaba en varias actividades. O sea, ¿qué significaba? No tenía un propio campo de estudio. Pero ya había surgido con el hombre, ¿no? Ya el hombre hacía actividades con tal de satisfacer sus necesidades, ¿ves? Ya está. Pero, profe, si la economía surge con el hombre, con sus actividades económicas, ¿cuándo empieza a tener su propio espacio, su propio campo de estudio? Y eso ya ocurre, muchachos, con la filosofía de los griegos. Recuérdate, la economía va a empezar a tener su propio de campo con la filosofía de los griegos. ¿Por qué? Porque van a ser los filósofos griegos quienes van a acuñar el término oikos nomos. Y cuando los griegos van a acuñar el término oikos nomos, es ahí donde la economía va a empezar a tener su propio campo de estudio, con el oikos nomos. Por eso a ti te han dicho, ¿no? Siempre te han dicho. A ver, entonces, ¿de dónde proviene la palabra etimología, ¿no? de la economía? ¿De dónde proviene la palabra economía? ¿Su etimología cuál sería? Dicen por eso, la palabra economía proviene de dos voces griegas. ¿Cuál? Oikos y nomos. ¿Y qué es oikos? ¿Qué nos han dicho? Dice que oikos significa casa, bienes materiales del hogar, la vivienda, o sea, todo referido a la casa. Muchachos, por ejemplo, para los griegos, oikos era todo el objeto material que está dentro del hogar. Pan, vino, especies, ropa, tiempo, servidumbre, o sea, todo era eso oikos, todo lo del hogar. En cambio, ¿qué era para los griegos nomos? Nomos era ley, orden o administración. Entonces, si tú le das un sentido, ¿qué significa? ¿Qué significado está teniendo oikos nomos? Administrar los bienes de la casa, administrar los bienes del hogar. Pero entonces, ¿qué hicieron los griegos? Darle el propio campo de estudio a la economía. ¿Y qué era la economía para ese tiempo ya? Aquella disciplina que estudia la administración de la casa, la administración del hogar. O sea que ya gracias a los griegos, ya la economía tenía su propio campo de estudio, cosa que no ocurría anteriormente, porque la economía estaba metida en cualquier actividad. Pero gracias a los griegos ya tiene su propio espacio. Pero ¿quiénes son esos filósofos griegos que han ayudado a acuñar ese término, ¿no? ¿Quiénes han aportado en la economía antigua? Por ejemplo, van a encontrar primero a este tipo, ¿no? Llamado Jenofonte, ¿no? A quien le pueden decir el iniciador de la economía en la antigüedad.
¿Quién inició la economía en la antigüedad? Jenofonte. Pero después va a aportar Platón, también va a aparecer su alumno de Platón, Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Ahí está, los pensadores griegos, la filosofía griega. Por ejemplo, Jenofonte, muchachitos, escribe una obrita importante llamado El Económico. ¿Ya? Una obra importante llamada El Económico. Una obra en la que se habla de un homus economicus. Por ejemplo, tú has tenido historia, ¿no? Has llevado historia, ¿verdad? Homus economicus. ¿No? Cuando tú has llevado historia, hablas de Ramapithecus, hablas de Australopithecus, Homo habilis, ¿qué más? Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens. ¿Ustedes qué hombres son? Homo sapiens sapiens. ¿Sí? ¿No serán llamados sapiens sapiens? No, no. Ya, pero cuando Jenofonte hablaba del económico, hablaba del homus economicus. ¿Qué significa? Hombre a el hombre económico. Y es ahí donde se habla de la administración también. Se habla de liderazgo. Por eso es que es el inicio de la economía con Jenofonte. Alguien se dice, iniciador de la economía en la antigüedad, Jenofonte. Incluso este Jenofonte, muchachos, ya hablaba sobre la agricultura. Ya era, ¿no?, un filósofo que te decía que la actividad importante para enriquecer una sociedad era la agricultura. Aportes de Jenofonte, así suavecito nomás. Platón, por ejemplo, muchachos, Platón ya también escribe obras importantes como La República, por ejemplo, ¿no? Autor de La República, marcas Platón, ¿no? O por ejemplo, autor de las leyes, marcas Platón, sus obritas, ¿no? Autor de la Academia, marcas Platón, ¿no? Sus obritas de Platón. Pero ¿sabías que este Platón nos ha traído una idea trome, una idea importante? ¿Y cuál es, profe, la idea de Platón? Él es el primer filósofo que en la antigüedad nos da el término de entender la palabra Estado. Platón no trae el término Estado. ¿Ya? Y Platón era un tipo que defendía esto, miren de acácito. Puedo jalarlo acá, ¿está bien? Como ya no tengo espacio, ¿está bien? Él es el que ya defendía la propiedad común. ¿Ya? ¿Y qué significa la propiedad común? La propiedad común significa un estado sin clases sociales. Un estado donde no debe haber desigualdad. Es como si tú quieres entender, no debe haber un esclavo, no debe haber un amo. Dice, para Platón no debe haber eso. Los recursos deben ser repartidos a todo el Estado de la manera más justa. Por eso dicen que Platón ya nos daba las bases de un sistema que más adelante va a surgir, llamado el social. Tú sabes que la propiedad común es la base del socialismo, pero más adelante, ¿no? Pero Platón también ayudó, o sea que en la antigüedad, ya en la filosofía griega, Platón hablaba del comunismo de Estado. Ya más adelante se va a volver el socialismo de Carlos Marx, ¿no? El socialismo utópico de Tomás Moro, por ejemplo, ¿no? Bueno, aportes, pero miren, ¿no? A diferencia de Platón, Aristóteles, su alumno, ya también va a escribir otras obras, por ejemplo, llamada La Política de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, la ética, ¿no? La ética. Por ejemplo, va a escribir obras como Nicomaquia, pero suficiente con la política y la ética. Y a diferencia de su maestro que defendía la propiedad común, la base del socialismo más adelante, Aristóteles ya también lo que va a defender es la propiedad privada. Aristóteles va a defender la propiedad privada. ¿Y qué es la propiedad privada? Aquel modelo de Estado en donde existe la diferencia de clases sociales. O sea que mientras que Platón defendía la propiedad común, en cambio Aristóteles ya defendía la propiedad privada. Claro que un alumno que recién está preparando puede estar preguntando, pero profe, ¿qué es propiedad privada? Es más adelante, muchachos, la propiedad privada va a ser fundamental para entender a un sistema económico, el capitalismo. O sea que Aristóteles nos va a dar el término de propiedad privada, pero más adelante va a ser un gran aporte para los economistas modernos y entender al capitalismo, porque la base del capitalismo va a ser la propiedad privada, ¿ves? Entonces, pero una pregunta, mira, fuera de que cuando decimos Jenofonte, el económico, Platón, por ejemplo, no, la República, Aristóteles, la política, fuera de ello, ¿qué estás entendiendo en esta parte? Que fueron los griegos quienes de alguna manera aportaron para los economistas modernos. Porque más adelante un Carlos Marx de alguna manera va a recibir influencia platónica de la propiedad común.
Porque más adelante un Adam Smith va a recibir la influencia aristotélica de la propiedad privada. O sea que los filósofos empezaron a mostrarnos los aportes, a darnos, ¿no?, información sobre propiedad privada, propiedad común, mira, más adelante, ¿no? Y eso no fue todo, fue gracias a los filósofos que se acuñó el término oikos nomos y la economía ya tenía su propio campo. ¿Cuál? Administrar la casa, oikos nomos. Por ejemplo, muchachitos, hay que entender también que, miren, hay que entender también que Aristóteles confundió la economía con la crematística. Por ejemplo, para Aristóteles, ¿qué era la crematística? El estudio de aumentar la riqueza. ¿Cómo incrementar la riqueza? Crema viene de riqueza, la ciencia de la riqueza, le decía. Pero si eso te está dando una información como para ya un conocimiento, ¿no? ¿Qué era crematística? Aristóteles habló, por ejemplo, del estudio de la riqueza, cómo enriquecernos. Así relacionó a la economía con la crematística, Aristóteles. Pero es un dato para ustedes, ya. Pues, si quieren averiguarlo, lo pueden investigar un poquito más, ya. Pero lo que ya está acá, estamos entendiendo de que los filósofos le dieron su primer campo de estudio a la economía, ¿ya? A ver, sus obritas, ¿podemos practicarlo? Así, miren, vamos rápido, muchachos. A ver, ¿quién ha escrito la República? Platón. ¿Quién ha escrito la política? Aristóteles. ¿Quién ha escrito el económico? Jenofonte. ¿Cuál de los tres es el iniciador de la economía? Jenofonte. Ahí está, ¿sí ves? ¿Quién habló de propiedad privada? Aristóteles. ¿Quién habló de propiedad común? Platón. Ahí está, así nomás maneja. ¿Ya? Unito más, a ver, vamos. ¿Quién defendió propiedad privada? Aristóteles. ¿Propiedad común? Platón. Ahí está, así nomás. Y gracias a los griegos, la economía ya tenía su propio campo de estudio, sí, y era el oikos nomos. ¿Y qué significaba oikos nomos? Administrar los bienes de la casa. Y así la economía ya tenía su campo, la casa. Profe, pero una pregunta, ¿con los filósofos ya la economía era ciencia? No, no. Solo le dieron el campo de estudio, pero no era ciencia. Y profe, ¿cuándo la economía se vuelve ciencia? La economía, muchachos, se vuelve ciencia ya a mediados o a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. ¿Dónde se vuelve ciencia, profe? Por Europa, muchachos. Sí, profe, Inglaterra, muchachos. Profe, ¿en qué contexto? ¿Qué estaba sucediendo por esa época? Mire, estaba dándose un gran acontecimiento. La primera revolución industrial. Claro que una señorita dice, pero profe, ¿eso qué le interesa a la economía? Eso es en historia. No, en economía, la primera revolución industrial, muchachos, trajo el maquinismo, ¿no? La creación de la máquina a vapor, ¿verdad? Ese es el contexto. Y tú dirás, pero profe, una pregunta, ¿y eso qué tiene que ver en la economía? Es que tú no sabes. Cuando ya el hombre producía, por ejemplo, a máquina, la producción se tornaba a ser gigantesca, grande, aumentaba en grandes masas. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso le convenía a un burgués. Eso le convenía a la clase capitalista. O sea que era un contexto en donde el capitalismo ya era un sistema económico implantado, o sea, poderoso. Y gracias a este contexto que estaba sucediendo, ¿eh? O sea que era una época donde la clase burguesa se enriquecía, pero ya se mostraba la diferencia de clase y la clase obrera empezaba a tener explotación. Y miren que en ese contexto, muchachitos, estaba fundándose una escuela en economía llamado la Escuela Clásica o llamada la Escuela Liberal de Economía, cuyo máximo representante tenemos a uno de los genios economista escocés llamado Adam Smith, a quien a partir de ahora puedes estar diciéndolo el fundador de la economía moderna, o puedes estar llamando el pionero de la economía. Hay libros que, por ejemplo, dicen que Smith no es el pionero. ¿Qué significa el iniciador de la economía como ciencia? O si no, simplemente llámalo padre de la economía. Si alguien dice, no, padre de la economía, marcarías Adam Smith. Ten cuidado, ya apareció el padre de la economía. Pero, profe, una preguntita. La economía, ¿por qué se vuelve ciencia en este contexto? Es que este patita Adam Smith, muchachos, escuchen, en 1776 escribe una obra importante llamada La riqueza de las naciones. Si a ti en tu examen, por ejemplo, te planean, ¿no?, una pregunta y te dicen, ¿no?, ¿con qué obra la economía se ha vuelto ciencia? Marcas La riqueza de las naciones, cuyo autor es Adam Smith, ¿no?
Pero muchachitos, antes que Adam Smith escriba La riqueza de las naciones, él todavía tenía otra obra llamada Teoría de los sentimientos morales. Y un alumno del ciclo anual tiene que ser así, brutal, conocimiento, ¿no? Antes de La riqueza de las naciones, Smith tenía otra obra llamada Teoría de los sentimientos morales. Profe, ¿y por qué esa obra era importante también de Smith? Porque en esa obrita es donde Adam Smith ya hablaba de la mano invisible y el liberalismo. ¿Y qué es liberalismo? Rechazo de Estado. Adam Smith no concuerda que hay un agente que debe dirigir y es el gobierno. Para él el gobierno sería una enfermedad y diría, no, el Estado no, sino el que debe dirigir nuestro sistema es el libre mercado. Las leyes de la oferta y las leyes de la demanda. Entonces, con el liberalismo, Smith rechaza la idea del Estado. Por eso es que es una época, muchachos, recuerden que el liberalismo es una época en donde más se defiende al sistema capitalista bajo el sistema de libre mercado. Las leyes naturales de la oferta y la oferta y la demanda. No olviden eso. Ahora más bien, entonces, el padre de la economía, Adam Smith, cuyo autor de la obra La riqueza de las naciones, nos trae un sistema llamado la economía de mercado, la economía de libre mercado, y rechazando la idea de un Estado. Y ese era el modelo de Smith, el liberalismo. Por eso su escuela se llamó... ¿Quién estaba de acuerdo con Smith? Era nuestro amiguito, representante del socialismo, Carlos Marx. Por ejemplo, muchachos, Carlos Marx escribe obras importantes como El Capital, ¿no? Y la teoría de Marx nos dice, hay un agente que te debe guiar, hay un agente que te debe dirigir, hay un agente que te debe planificar. ¿Y quién es ese agente que te debe dirigir? ¿Quién es ese agente que te debe planificar? Es el Estado. El Estado te tiene que dirigir, el Estado te tiene que planificar. Por eso el modelo de Marx se llamó economía de planificación. Pero si tú te das cuenta, como Marx ya hablaba de que el Estado debe planificar, nuevamente se replantea o aparece nuevamente una teoría llamada la economía política. Apareció la economía política. ¿Y qué es la economía política? La economía basada en las leyes del Estado. Por eso se aparece, ¿no?, la economía política. Profe, pero cabe resaltar que la economía política ya anteriormente había sido acuñada por otros, como por ejemplo Antonio de Montesquieu en 1615, ¿no? Sino que lo que hizo Marx es replantear, o sea, de lo que otros economistas en el siglo XII ya habían hablado. Él ya replantea, nuevamente toma la idea de Estado, ¿no? El Estado debe planificar, por eso aparece nuevamente la economía política con él, la defensa de la economía política, la economía del Estado. Entonces, Adam Smith y Carlos Marx tenían una contraposición de ideas, ¿no? Uno defendía al libre mercado, defendía al sistema capitalista, defendía las leyes naturales de la oferta y la demanda, la mano invisible, mientras que otro no, otro decía, el Estado nos debe dirigir, defendía al socialismo, defendía la economía política. Entonces, muchachitos, vamos entendiendo que ya la economía tiene un origen, ya va apareciendo la diferencia del capitalismo y la diferencia del socialismo, ya va apareciendo ya. Pero hasta acá, un repasito. Ustedes, vamos a trabajar. ¿Quién es el padre de la economía? Adam Smith. ¿Qué obrita ha escrito? Dice La riqueza de las naciones. Su anterior obrita, Teoría de los sentimientos morales, ¿no? Adam Smith defendió al capitalismo o al socialismo. Al capitalismo, ¿no? Defendió al Estado o libre mercado. Libre mercado, ¿verdad? Pero uno de sus oponentes, digamos en teoría, ¿no?, fue Carlos Marx. Su obra de Marx, ¿cómo se llama? El Capital. Pero en la obra de Carlos Marx, ¿se defiende al libre mercado o al Estado? Al Estado. Una preguntita. ¿El modelo de Smith se llamó economía planificada o economía de mercado? Economía de mercado. ¿Y el modelo de Marx se llamó economía de mercado o economía planificada? Planificada por el Estado. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos entendiendo que ya la economía se volvió ciencia con Adam Smith. Hasta ahorita ya está el origen ya. Ahora, a partir de acá, ya el alumno puede estar diciendo, ¿no, profe? Vamos con la economía. Mira, muchachos, atento. Después de la escuela clásica y después del socialismo, ¿ya?, va a surgir una nueva escuela a fines, recuérdate siempre eso, a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX. Esa escuela se va a llamar la escuela neoclásica. A ver, una pregunta, ¿por qué se habrá llamado neoclásica?
Se habrá llamado neoclásica porque de alguna manera se copió una idea de Adam Smith, o sea, de un clásico. ¿Y qué idea, profe, más o menos va a tomar los neoclásicos de los clásicos? El libre mercado. Esto va a tomar. O sea que tu querido Alfred Marshall o los neoclásicos van a empezar a decir que es el mercado lo importante. Lo importante es estudiar el equilibrio del mercado y no el Estado. O sea que nuestros queridos neoclásicos tampoco van a estar de acuerdo con los socialistas y se van a centrarse en la idea del mercado. Y recuérdate eso de tu querido Alfred Marshall. Alfred Marshall te dice, ¿no? Oye, amiguito, lo más importante de la economía es que ésta se debe preocupar por el equilibrio del mercado. Esta se debe preocupar por el modelo de la oferta, la demanda, los productores, la empresa, y no por el Estado, ya que la economía es una ciencia pura que debe basarse en el mercado, en la oferta, en la demanda, no en el Estado. Por eso es que tu querido amiguito Alfred Marshall, recuérdate siempre, este patita separó la palabra economía, ¿ya?, de la palabra política. Él es el individuo que, al no estar de acuerdo que haya Estado, al no estar de acuerdo que la economía se mezcle con el Estado, él dice, la economía debe basarse en el equilibrio del mercado, debe estudiar los productores, la empresa, la oferta, la demanda, no en la política. Por eso Marshall separa la economía de la política. Y a partir de que Marshall, escuela neoclásica, separa la economía de la política, a partir de Marshall, tu curso solamente es economía. Pero como los socialistas no estaban de acuerdo con el mercado, ellos seguían defendiendo al Estado, o sea, la economía política. Con razón, debemos manejar así, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando a mí me digan, defina la economía tomando el enfoque neoclásico, definirás a la economía nada más. Defina tomando el enfoque socialista, ¿qué definirás? La economía política. Por eso ten cuidado, ¿eh? Como te decía antes, cuando a ti te pidan enfoques, ya es otra cosa. Te dicen, no, tomando el enfoque neoclásico, ya está, me está pidiendo economía. Tomando el enfoque socialista, ya está, me está pidiendo economía política. Por eso cuando a ti te digan, enfoque neoclásico, ¿qué estudia la economía? Rapidito, mira, los neoclásicos, enfoque neoclásico, ¿qué estudia la economía? Es la ciencia social. Mira, ¿qué van a decir los neoclásicos? Es la ciencia social que estudia el uso eficiente de los recursos escasos. El uso eficiente y adecuado de los recursos escasos. Si se han dado cuenta, en otras palabras, ¿de qué se están preocupando los neoclásicos? De la situación de la escasez. Recuérdate siempre eso. Cuando a ti te pidan definir siempre economía, según el enfoque neoclásico, en el concepto tiene que estar la administración adecuada de los recursos escasos. Pero, profe, ¿Carlos Marx definirá así la economía política? No. La economía política lleva otro enfoque, otro modelo. Y cuando a ti te pidan socialista, marxista, economía política, Carlos Marx va a definir a la economía política tomando el enfoque histórico. Va a definir a la economía tomando el enfoque antagónico. Profe, disculpe mi ignorancia. ¿Qué significa antagónico? O sea que va a tomar el estudio de la lucha de clases sociales. Por ejemplo, ustedes me han informado que el día de ayer han tenido historia universal. Y mínimo, en historia universal, en la primera semana te tocan a Carlos Marx. Y si me dices, ¿por qué, profe, Carlos Marx? Porque Carlos Marx dividió la historia. Y eso lo sabes bien. Y Carlos Marx, cuando divide la historia, Carlos Marx divide la historia tomando el enfoque de los modos de producción. ¿Verdad? Eso te habrá dicho tu profe, ¿verdad? Sí, profe, Carlos Marx divide la historia tomando los modos de producción. ¿Y cuáles fueron esas clases sociales? La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, ¿no? Y llegar al comunismo, ¿verdad? Carlos Marx dividió la historia, dice, ¿no? ¿Pero qué tomó Carlos Marx para dividir la historia? Los modos de su producción, las clases sociales. Oye, una preguntita, ¿te das cuenta? Cuando a ti te piden enfoque neoclásico, ¿te hablan de clase social?
Te hablan de antagonismo, lucha de clases. ¿Te hablan de modos de producción? No, cuando te han pedido definir enfoque neoclásico, tiene que aparecer la palabra escasez. Pero cuando te piden socialismo, ahí sí, tiene que aparecer la palabra modos de producción, o si no, clases sociales. Por eso cuando Marx define la economía política, Marx te dice, ¿qué es economía política? Es una ciencia social, te dice, es una ciencia social que estudia, ¿qué estudiará, no? Marx dice, ¿no? Las leyes que rigen la producción social. O sea, clases sociales. Ciencia social que estudia las leyes que rigen la producción social. Y les hago una preguntita, a ver, muchachos. Están iniciando, pero tienen que ser ya de conocimiento brutal. A ver, repito, ¿Egipto era un estado? ¿Qué te han dicho tus profes de historia? ¿Egipto era un estado? Sí, sí o no. Y teocrático, decían, ¿no? Bueno, eso ustedes lo tocan en historia. ¿Y Egipto como estado tenía clases sociales? Sí. Ahí estaba, pero por ejemplo, ¿no? Los siervos, ¿qué más? Los escribas, el faraón, ¿no? ¿Eso significa que había clases? Sociales. Con razón, pues mira, fácil de entender a Marx. Es cierto lo que nos están diciendo, que Carlos Marx dividió la historia tomando los modos de producción, el enfoque de las clases sociales e histórico. Cosa que la economía política es ciencia social que estudia las leyes que rigen la producción social de Estado, ¿no? En cambio, acá hay eso, no. Entonces, definición de economía no es igual que definición de economía política. Entonces, vamos entendiendo dos enfoques muy diferentes. Pero, hey, esto va a venirte en tu examen. En tu examen te va a decir, no, como ya te vino en tu separata. Defina la economía enfoque neoclásico. Te está pidiendo esto. Defina, si me hubiera venido al socialismo, ya es economía política. Ya, entonces bacán, profe, ya entendí esa parte. Ahora, muchachitos, a partir de ahora, ya te enseñé la diferencia. A partir de ahora ya no quiero ya. A partir de ahora, céntrate en tu curso ya. La economía. Y una preguntita a todos. Si yo voy a estudiar economía, ¿qué enfoque voy a tomar? ¿Neoclásico o socialista? Neoclásico, muy bien. Y si voy a tomar el enfoque neoclásico, entonces marquemos la respuesta. Rapidito, chicas, chicas, rapidito. Problema de la economía. Enfrentar. ¿Qué enfrenta la economía? La escasez de recursos. Muy bien. ¿Y qué significa escasez? Los problemas, profe, son en la vida económica los recursos que están siendo limitados. ¿Y qué es un recurso limitado? Que se agota, insuficiente. ¿Qué es un recurso limitado? Que esta va siendo insuficiente a causa de las necesidades infinitas. O sea, muchachitos, que hay un problema dicotómico. Que hay un problema doble en la economía. ¿Cuál es esa? Que los recursos son escasos debido a que las necesidades, vamos a poner acá, debido a que las necesidades son ilimitadas. Si en tu examen te dice, ¿no? ¿Cuál es el problema que debe enfrentar la economía? Los recursos son limitados, escasos, porque las necesidades son ilimitadas. Pero si no me viene con ilimitadas, infinitas. Y si no me viene con infinitas, las necesidades están en abundancia. Y aparecen infinitamente, aparecen. Y los recursos se están agotando, se están limitando. Y el problema en la economía es eso, la escasez de recursos limitados versus las necesidades ilimitadas e infinitas. La necesidad del hombre nunca cesa. El hombre come. El hombre devora todo lo que encuentra a su paso. El hombre nunca satisface su deseo y quiere más. ¿No, chicas? Siempre. Pero los recursos sí se agotan, escasean, ¿no, varones? Sus recursitos se agotan. Sí, pero profe, la culpa es de las chicas, profe, porque sus necesidades, sus deseos nunca acaban, pero mi recursito ya se está acabando, limitado. Eso significa, muchachos, que el problema en la economía es la escasez. Pero, profe, una preguntita. ¿Y si Perú enfrenta la escasez, China y sus habitantes se enfrentan a la escasez? Si Estados Unidos y sus habitantes se enfrentan a la escasez, ¿cómo enfrentan ese problema? ¿Cómo enfrentan la escasez? A través de 3 preguntitas, muchachitos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? Por ejemplo, ¿qué producir? La respuesta, bienes y servicios. Y se responde al orden económico. Porque tendrás que producir jamón para un gordito.
Tendrás que producir zapatillas porque alguien va a andar. Tendrás que producir cuadernos porque alguien va a estudiar. O sea, respondes al primer problema. ¿Qué producir? Los bienes y servicios. ¿Cómo producir? Fácil, haciendo uso de los recursos y usando la Ajá, ¿no? Entonces, ¿cómo producir? Con los recursos. ¿Qué recursos? Por ejemplo, el uso del medio ambiente, la naturaleza, usando el recurso trabajo, usando el recurso capital. ¿Cómo producir? Con los recursos. ¿Y para qué producir? Ese sí saben. Vamos, chicas, ¿para qué producir? Para satisfacer las necesidades. O sea que ahí respondes al orden social. Satisfacer las necesidades. Entonces, ¿qué está haciendo la economía? Facilito, está respondiendo a los tres problemas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? ¿Para qué? Para enfrentar la escasez, recursos ilimitados y las necesidades ilimitadas. Por eso, varones, una preguntita, varones. Para ustedes, varones, ¿la mujer estaría en escasez o en abundancia? Provees, ya, pues, están en abundancia, tiradas a montones, dicen, ¿no? Hasta como están en abundancia, su precio ha bajado, dicen, ¿no? Me imagino. Chicas, ¿para ustedes el varón estaría en escasez o abundancia? ¿Ah? No sé, profe, desde que Alan ha fallecido están en escasez, dicen, ¿no? Pero muchachos, la escasez nos enfrenta los recursos ilimitados, pero gracias a este problema, las personas deben tomar adecuadas decisiones en su vida. Porque, mira, la escasez, muchachitos, la escasez te obliga a elegir. Por ejemplo, ¿no? La escasez te obliga a elegir a ti entre estudiar o trabajar. Y cuando tú eliges estudiar, sacrificas lo otro, trabajar. Y cuando eliges trabajar, sacrificas estudiar. O sea que la escasez hace que tú elijas una actividad sacrificando otra. ¿Y cómo se va a llamar a eso? Costos de oportunidad. Y si en tu examen, mira, y si en tu examen te viene, ¿qué es un costo de oportunidad? Fácil, el costo al que yo debo sacrificar para obtener otra actividad con mayor beneficio. Por ejemplo, si el profe está trabajando horas, sacrifica, por ejemplo, las horas de descanso. Por ejemplo, mi alumno estudia horas, debe sacrificar horas de dormir. Por ejemplo, no, en el caso de un alumnito, decía, no, profe, yo no sé si debo estudiar letras o ciencias. Si estudio más ciencias, ya no puedo letras. Dicen, o sea, siempre hay un sacrificio. Por ejemplo, así, ¿no? De esta manera, mira. Tu padre te mandó, no, ya, hijo, vaya a estudiar, ya te matricula y pagado 500 soles en la academia, ¿no? 500 soles. Y a veces relación de padre e hijo es tanto que tú a tu padre ya le dices, no, ya, pe viejito, no te molestes, no, viejo. Dicen, a tu mamá, ya, pe viejita, ¿no? Incluso a veces ya usas otros términos de hoy en día, ¿no? A su papá le dicen, hey, causa, ya, pe causa, ¿no? Hay relación de confianza, ¿no? A su mamá, ya, pe causita, no te molestes, voy a ir a estudiar. Y tu papá te dice, hijo, tienes que estudiar, tienes que ingresar. Ya, causa, no te preocupes, dice, ¿no? Con causita, ¿no? Y tú le pides a tu papá, hey, causa, ya, pe causa. Piensa también, pe, ¿no? ¿Sí o no? Y tu papá se ríe y te dice, mijo, no cambia, ¿no? Ya, toma, hijo, ya, toma, tu propina. ¿Cuánto te dio? 10 céntimos. Agradece, porque si hubiera sido 10 soles, hubieras tomado más decisiones. 10 céntimos te hace tomar decisiones, entre gastar o ahorrarlo. Es ahí donde uno se vuelve economista y dice, ¿qué hago con estos 10 céntimos? Y el uno dice, ¡lo ahorro! Entonces se vuelve economista y dice, si fuera 5 días ya sería 50 céntimos. En otros 5 días sería 1 sol. En un mes ya sería hasta 2 soles, ¿no? Otros deciden gastar, mejor lo gasto. ¿Qué compro? Pan chaplita. ¿Cuánto está? Pero 20 céntimos. No, tendré que reunir 2 propinas. O sea, empieza a tomar decisiones. Hasta otros se vuelven inversionistas. Y dicen, este es mi 10 céntimos, lo voy a prestar, amiguito, con 1% de interés. O sea, se vuelven economistas también, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Es como decirte, ¿qué me está enseñando los costos de oportunidad? Que para ganar hay que aprender a sacrificar. Te está diciendo que si quieres ingresar, amigo, deja de dormir un poco. Por ejemplo, ¿qué le está diciendo al tutor este? Tutor, trabaja, pero está sacrificando tus horas de Manuela. O sea, hay un sacrificio que está haciendo, ¿eh? Entonces,
Recuérdense de que la escasez nos está haciendo tomar decisiones de costos de oportunidad. Profe, entonces ya entendí el problema de la economía. Los recursos son escasos porque las necesidades son ilimitadas. Profe, queda. Pero si en mi examen me viene, marque el objetivo de la economía, ahí marcarías estudiar los fenómenos económicos. Muchachos, eso es fácil. Por ejemplo, mira acá. Alguien preguntaba, ¿cuál es el rol del economista? ¿Cuál es el rol del economista? Por ejemplo, muchachitos, un economista tiene un trabajo, observar los fenómenos económicos. Es ahí donde aparece su objetivo, muchachos. ¿Acaso el economista estudia, por ejemplo, extraterrestres? No, estudia la vida económica del hombre, o sea, todo lo que las personas experimentan en sus hechos o vida económica, muchachos. Por eso cuando a ti te dicen, no, marque el objetivo de la economía como ciencia, marcarías el estudio de los fenómenos económicos o las actividades económicas. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo de un economista? Estudiar a los fenómenos, observar a los fenómenos. Pero claro, un alumnito puede estar preguntándose, ¿no? ¿Y qué son, profe, los fenómenos económicos? Y te lo puedes decir, son hechos o problemas económicos que suceden en la vida económica. O sea, muchachos, cualquier problema de la realidad en la vida económica del hombre se va a llamar fenómeno, hechos. Ya, lo que está sucediendo, lo que está pasando en la vida económica. Por ejemplo, si a ti te dicen, ¿no? Oye, la tasa de desempleo disminuyó, o sea, estás describiendo un fenómeno. El alza del dólar, o sea, estás describiendo un problema económico de la realidad. ¿Y quién observa la realidad económica? El economista. Su objetivo es estudiar a los fenómenos. Pero dicen que los hombres deben aprender a realizar actividades económicas. Pero ¿para qué los hombres deben aprender a realizar, dice, las actividades económicas? Para lograr satisfacer las necesidades. O sea, señoritas, es ahí donde se está cumpliendo un fin. Si tú te das cuenta, ya viste que el objetivo de la economía es estudiar los fenómenos, estudiar las actividades económicas, ya está. Pero si te das cuenta, dice que cuando el hombre hace actividades económicas, por ejemplo, las 5 actividades de la economía, la producción, ¿no? La circulación, por ejemplo, la distribución, por ejemplo, el consumo, por ejemplo, la ya, eso así chiquito no me da. Pero muchachitos, a ustedes, por ejemplo, en economía se les habla, ¿no? ¿Qué es la economía? La ciencia que estudia la producción de la riqueza, la distribución de la riqueza, el consumo de la riqueza. Pero ¿para qué el hombre hace estas 5 actividades? Producción, circulación, para satisfacer sus necesidades. Entonces es ahí donde se está cumpliendo un fin para la sociedad. ¿Qué fin se está cumpliendo? Tú marcarías, se está cumpliendo el fin práctico. Si en tu examen más amorita te preguntan a ti, marque el fin práctico de la economía, satisfacer las necesidades. Una pregunta a todos. Si tú satisfaces las necesidades de la sociedad, ¿estás creando malestar o bienestar? Bienestar, ¿no? Eso significa que lograr el bienestar de la sociedad también sería un fin práctico. Entonces pones, el fin práctico sería satisfacer las necesidades y a través de ello lograr el bienestar social. Lograr el bienestar de la sociedad. Cuidado, a eso se llama fin práctico. Profe, entonces, ya apareció el fin práctico y ahorita lo vamos a recalcar esto acá. Fin práctico. Falta teórico. Profe, después de que el economista Mazamorrita observe la realidad, es ahí donde empieza a procesar información y conocimiento en su cerebrito. ¿Ya? Y cuando ya de lo que ha observado en la vida real, los fenómenos, empieza a procesar información y conocimiento, es ahí donde va a obtener la elaboración de un modelo económico. Profe, ¿pero qué es un modelo económico? Si te has dado cuenta, el modelo económico ya es la elaboración mental abstracta y simplificada de la realidad, ¿no? O sea que un economista elabora modelos de lo que ha observado. Profe, y alguien va a decir, profe, una preguntita, ¿y para qué el economista elabora modelos? Los modelos, muchachos, nos permiten entender lo que sucede en la vida. Y cuando un economista lo investiga más, lo estudia más, recuérdate, a ese modelo en conjunto lo puede volver una teoría.
A ese conjunto de modelos lo puede volver leyes. A ese conjunto de modelos investigados y estudiados lo puede volver conceptos. A ese conjunto de modelos investigados y estudiados lo puede volver razonamientos lógicos. Eso significa, muchachitos, que el economista está ampliando el conocimiento científico. ¿Y cómo está ampliando el conocimiento científico? Es que está investigando. Y alguien que investiga hace ciencia. Y si la economía es ciencia, los economistas, ¿qué serían? Científicos. O sea que un economista es científico, a la altura de Einstein, de Newton. Sino que Einstein y Newton eran grandes científicos en su campo, la física, la energía. En cambio, ¿un economista te va a hacer ley de la gravedad? ¿O de un economista te va a hacer ley de la relatividad de energía? No, un economista no te hace esas leyes. Un economista te hace otras leyes, por ejemplo, la ley de la demanda, la ley de la oferta, la ley de los ciclos económicos. O sea que los economistas hacen ciencia y los que estudian economía son científicos. Pero tú te has dado cuenta, ¿por qué un economista es científico? Porque está ampliando su conocimiento científico. Está dando investigaciones, formulación de modelos, formulación de teorías. Pero, profe, una preguntita. ¿Y para qué el economista está elaborando teorías, leyes, modelos, conceptos? Porque el economista, a través de ello, analiza, a través de ello, explica, a través de ello, da predicciones, predicción, incluso interpreta la realidad. Si en tu examen te dice, ¿para qué el economista está elaborando modelos, leyes, teorías? Para analizar los problemas de la vida real, para enfrentar a los fenómenos económicos. Entonces es ahí donde se está cumpliendo su otro fin. ¿Cuál? El fin teórico. ¿Qué significa fin teórico? Ampliar el conocimiento abstracto y científico. ¿Qué significa fin práctico? Lograr bienestar a la sociedad. ¿Cuántos fines tiene la economía? 2. Teórico y práctico. Teórico: ampliar el conocimiento científico a través de la elaboración de teorías, leyes, modelos, conceptos. Marque el fin práctico: satisfacer las necesidades de la sociedad y lograr el bienestar. Eso es el práctico. O sea, ¿se han dado cuenta que el fin teórico más se refiere a lo abstracto y fin práctico a lo concreto? El fin teórico ayuda a ampliar más investigación, conocimiento, mientras que el práctico logra el bienestar. Cuidado en su examen, si les viene fin teórico y práctico, lo hacen. Pero mi alumnito va a repasar, aquí está. La economía, su problema era la escasez. Su objetivo es estudiar los fenómenos económicos, ¿no? Observar los fenómenos, las actividades. Pero ¿cuántos fines está cumpliendo? 2. Fin teórico y fin práctico. Repito, el fin teórico, si me viene en mi examen, ¿qué voy a marcar? Fácil, ¿no? El fin teórico de la economía es lograr elaborar, vamos, dicta, ahí está, teorías, modelos, ¿qué más? Leyes, conceptos, razonamientos lógicos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué le permite? ¿Qué le permite eso? Fácil, profe, ahí está. Esta parte le permite analizar, explicar los problemas de la vida, predecir. Entonces, si en tu examen te dice, ¿qué permite el fin teórico? Permite el análisis económico, permite explicar, permite predecir los fenómenos económicos. ¿Ve? El fin de la economía que permite entender al problema económico, el teórico. Permite elaborar leyes, modelos, o sea, es la parte abstracta. ¿Y qué ha ayudado el fin teórico? Ha ayudado a ampliar el conocimiento científico, entender mejor al sistema económico. Esa es la teoría. En cambio, el práctico, prof, facilito. El fin práctico es cuando ya la economía está logrando un propósito. ¿Cuál? Lograr satisfacer. ¿Cuál sería el fin práctico? Lograr satisfacer las necesidades. Profe, y cuando se logra satisfacer las necesidades, ¿qué se está logrando? Se está logrando también el bienestar ¿de quién? ¿De los extraterrestres? No, el bienestar de la sociedad.
Pero muchachos, para que ustedes me marquen fin práctico, ¿ah? Por ejemplo, fin práctico sería todo lo bueno a la sociedad. Por ejemplo, disminuir la pobreza. Por ejemplo, fin práctico sería, muchachitos, ¿no? Por ejemplo, luchar contra el desempleo, estabilizar los precios, aumentar la producción. O sea, fin práctico, ¿qué sería? Todo lo bueno hacia mi país, todo lo bueno hacia, por ejemplo, la ciudadanía. Eso sería el fin práctico. Y el fin práctico ya no es abstracto, sino tiene un fin más concreto. Entonces, ¿qué entendimos? Fundador de la economía, Adam Smith. Problema, la escasez. Objetivo, estudiar fenómenos. Fines, teórico y práctico. Diferencia entre fenómeno y modelo. Los fenómenos son hechos o problemas de la vida real económica, mientras que modelos son las elaboraciones mentales abstractas. Hasta el momento ya está apareciendo, pero una preguntita, muchachos. Hasta acá ustedes manejen, ¿verdad? Rapidito, a ver, vamos, manejen. Padre de la economía, ¿quién es? Adam Smith. Sobrita. La riqueza de las naciones. Su anterior obrita. Teoría de los sentimientos morales. Muy bien. Adam Smith defendió al capitalismo o al socialismo. Al capitalismo. Defendió al Estado o libre mercado. Libre mercado. Muy bien. Ahora, muchachitos, tomando el enfoque, ¿no?, de neoclásico, Marshall, el que divide o separa la economía de la política, a partir de él se estudia el uso adecuado de los recursos escasos. Ahora, muchachitos, si me piden enfoque neoclásico, ¿qué defino? Economía. Si me piden enfoque socialista, economía política. ¿Es lo mismo o diferente? Diferente. Ahora una preguntita. Básate en economía. Su problema, la escasez. Y los recursos son limitados porque las necesidades son ilimitadas. Una preguntita. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Estudia las clases sociales o los fenómenos económicos? Los fenómenos. ¿Cuántos fines tiene? Dos. Teórico y práctico. ¿Elaborar modelos? Teórico. ¿Satisfacer la necesidad? Práctica, ¿no? Porque cuando ya tú estás logrando bienestar a la sociedad, sería teórico o práctico. Práctico. En cambio, hipótesis, formulación de ideas, teórico. Recuerda que teórico es lo abstracto, pero conocimiento, ¿ya? En cambio, práctico es el bienestar ya de la sociedad. Cuidado, por ejemplo, si te dicen producir más, reducir la pobreza, práctico. Pero si te dicen, no, elaborar teorías, elaborar modelos para analizar, ya es teórico. Esos son los fines. Ahora más bien ustedes ven una preguntita, muchachos. Vamos. La economía como ciencia se investiga. Si tú vas a investigar para formular teorías, si vas a investigar, cuando a mí me digan qué es método, me puedo guiar con la palabra meta, conjunto de procedimientos para llegar a la verdad, a una meta. Pero, profe, ¿tú cómo sabes qué es la definición de un método, muchachos? Porque hay una obra cuyo autor es Mario Bunge. Mario Bunge escribe una obra, El método, su ciencia y su filosofía. Ahí define al método como aquel conjunto de procedimientos sistematizados para llegar a la verdad. ¿Qué es método? Meta, procedimientos para llegar a una meta. Por ejemplo, cuando un varón se enamora de una damita, el varón dice, no, profe, ¿qué método aplico para llegar a su, a su corazón, lograr conquistarla, ¿no? Chicas, por ejemplo, cuando una chica se enamora, dice, no, de un varón, dice, profe, ese varón me gusta, ¿qué método aplico para comerme su pastel? ¿No? O sea, es más así. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Qué método aplico? O sea, ¿qué procedimientos aplico para llegar a la verdad? ¿No? Es su método, ¿ves? Y el varón dice, profe, le invitaré a cenar, le llevaré, por ejemplo, flores, le regalaré un oso de peluche, profe, le llevaré al cine a ver Avengers Endgame, ¿no? Pero al final haré todos esos pasos, ¿para qué? Para descubrir la verdad. Se fue con tu amigo, ¿no? Eso significa que método es un conjunto de pasos y procedimientos para llegar a la verdad. Pero la economía ha usado métodos, chicas. Hey, no olviden que método viene de meta, ¿ya? Conjunto de procedimientos o procesos para llegar a descubrir la verdad o a una meta. Ya, si te viene que es método, te van a decir ya. Pero muchachos, la economía ha usado métodos. Por ejemplo, método inductivo.
Método deductivo. Tienes que ser el backup brutal. Método matemático. Ya, método matemático. Método estadístico. Método estadístico. Método dialéctico. Pero muchachitos, por favor, hay que entender algo. Una vez en la separata del CEPRE, muchachos, me recuerdo todavía, una vez preguntaron, no es método de la economía, y la respuesta era el método dialéctico. Muchachos, el método dialéctico no es de la economía. Profe, entonces, ¿de quién es? El método dialéctico ya es propiamente de la economía política. El método dialéctico es de la economía. Profe, ¿y quién es la economía política? El enfoque socialista. Ahora dime, mira, si yo no te hubiera enseñado economía política, ni te hubiera dicho clases sociales, leyes sociales de Estado, y te daría el dato, el método dialéctico no es de la economía, es de la economía política, estarías diciendo, ¿qué es economía política, no? Pero ahora que cuando ya te digo, el método dialéctico no es de la economía, es de la economía política, y el alumno seguía, o sea, el enfoque del socialismo. O sea que el método dialéctico ya se basa más en el estudio del sistema económico socialista. Incluso, muchachitos, atento, mira, el padre de la dialéctica es este tipo, Hegel. El padre de la dialéctica, Hegel, es este pata, Friedrich Hegel. Este pata tenía dos discípulos. ¿Y quiénes fueron sus discípulos? Karl Marx y Federico Engels. Y estos patitas le llevaron el método dialéctico a la economía política, ya. Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, muchachitos, por ejemplo, si te das cuenta, ¿y el socialismo qué usó? Ya sabes todo lo que he dicho. El enfoque histórico, antagónico, lucha de clases sociales, todo eso, ¿no? Entonces, recuérdense que el método dialéctico más que nada es usado por la economía política. Y hay una pregunta buscadita. Cuando a ti te dicen, ¿no? Método en donde se encuentra la triada, tesis, antitesis, síntesis, tesis, afirmación, antitesis, negación y síntesis, la ley de la negación de la negación. Pregunta buscadita, ¿en qué método se encuentra tesis, antitesis, síntesis, dialéctico? ¿Y tú sabías que al método dialéctico también se le llama como el método de las contradicciones? ¿Por qué, profe? A ver, tú dime, ¿por qué se llama contradicciones? Lucha de clases sociales, antagonismo, materialismo. Y date cuenta que por eso este método no es de la economía, sino es de la economía política. Y así, muchachos, miren, este método dialéctico es aparte. En cambio, de la economía, los métodos más usados son la inducción y la deducción. Pero cada método tiene un precursor. Por ejemplo, el método inductivo fue planteado por este tipo, Francis Bacon. El método deductivo, chicos, fue planteado por este filósofo, René Descartes. El método matemático fue planteado, por ejemplo, por este tipo, Auguste Cournot. El método estadístico fue planteado por William Petty. William Luna, no, a Chipichay no, William Petty. Pero, profe, a mí en economía, ¿qué métodos más me viene? Inducción y deducción, y por eso vamos a cerrar con broche de oro esa partecita, ¿ya? Por ejemplo, miren, hay dos métodos. El primero, vamos con el primero, suavecito nomás, rapidito, mira. El método anticonceptivo, o estarás atento, el método inductivo. Ya, ¿qué te está diciendo? A ver, observando la imagen, ¿qué está diciendo inducción? ¿Qué sería inducción? Claro, ¿no? Me estaría diciendo, es el estudio de los casos particulares para formular una teoría, ley, modelo, concepto abstracto y general. O sea que el método inductivo va de lo particular, de un hecho concreto particular, hacia la elaboración de una ley general. Método que va de lo particular a un estudio de ley general, inducción. Pero también date cuenta que el inductivo, muchachos, no solo es ir de lo particular a lo general, sino te está diciendo, primero se observa los hechos concretos, esa palabrita concreto, para poder formular una ley general abstracta. O sea que el método inductivo también va de lo concreto a lo abstracto. A ti te han dicho, no, método que va de lo particular a lo general, inducción.
también va de lo concreto, de un estudio de la realidad concreta hacia una ley abstracta. Por eso es que al método inductivo también lo llaman método ascendente. Dime, ¿por qué lo llamarán ascendente? ¿Qué tal nivel? ¿No? Es un ciclo diferente. ¿Por qué ascendente? Porque asciende. También lo llaman método analítico. ¿Por qué lo llamarán analítico? ¿Porque hace un anal? No creo que me siga diciendo así, ¿sí o no? Entonces, cuidado, método inductivo, ascendente o analítico. ¿Qué significa analítico? Que parte de la observación de un caso particular para formular una categoría de ley abstracta. De lo particular a lo general. Fue planteado por Francis Bacon en 1615, cuya obra era el nuevo órgano. Pero eso es conocimiento. Lo importante es saber que inductivo es de lo particular a lo general. Ahora viene el otro método deductivo. Chicas, ¿qué es el método deductivo? A ver, ¿qué te está diciendo la imagen? Claro que sería el método que primero observa, o mejor dicho, no observa, perdón, primero toma la ley general abstracta, toma la teoría abstracta y la aplica hacia el caso particular concreto. O sea que el método deductivo ya es cuando vas de una ley abstracta general aplicada a un caso particular. Entonces, general a lo particular ya sería deductivo. O si no, de lo abstracto a la aplicación de lo concreto. Método que va de lo abstracto a lo concreto, deductivo. Entonces, el método deductivo, por eso, chicas, ya lo conocen como el método descendente. Chicas, ¿por qué lo llamarán descendente? ¿Qué tal nivel, no? ¿Por qué descendente? Porque baja. Descendente porque desciende. Algunos lo llaman también método sintetizante al deductivo. Chicas, ¿por qué lo llamarán método sintetizante? ¿Qué tal nivel? Porque sintetiza. ¿Qué sintetiza? Lo sintetizable. Hoy, sintetizar significa llevar a comprobar la validez de una ley al hecho concreto. Por eso dicen que ya método deductivo es ir de lo general a lo particular. Profe, pero tú sabes que tengo que estudiar otros cursos, tengo que estudiar historia, álgebra, aritmética, fórmulas, profe, con todo lo que me has dado hay mucha teoría, hay mucha idea, hay padre de la economía, hay enfoque neoclásico, socialista, métodos, inducción, deducción, se me va a ir. Para que no se salga de tu cerebrito, te voy a enseñar con el paje y con el jepa. Por ejemplo, cuando a ti te digan, ¿no? Inducción. Particular a general. Ajá, particular a lo general, que sería paje. Paje, inducir al paje. ¿No? Recuerda, inducción, paje, inducción, paje. Paje es cuando asciende. Y jepa es cuando ya descansa, ya no reacciona. Desciende. ¿Ya? O también puedes hacerlo así, ¿no? ¿Quién se hizo un paje? Bacon. Que te haría recordar que el método inductivo fue planteado por Francis Bacon de lo particular a lo general. Y cuando diga, ¿y quién se hizo un jepa? René Descartes. Que te haría recordar que René Descartes planteó el método deductivo de lo general a lo particular. Paje, inducción, jepa, deducción. Paje, inducción, jepa, deducción. Paje, inducción, jepa, deducción. Paje, inducción, jepa, deducción. Y así. Manéjenlo ustedes. A ver, fuerte, fuerte, a chambear. Vamos. Paje, inducción. Paje, jepa, más rápida. Paje, 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 jepa, jepa, paje, jepa, paje, paje. Ahí está, así. Te cansa hacer paje tempe siempre, ¿no? Por eso no olvides, muchachitos, inducción particular a lo general, deducción general a lo particular. Y sin olvidar que el método dialéctico es de la economía política, ¿no? Y habla de la contradicción, clases sociales, tesis, antitesis, Carlos Marx y Federico Engels. Sin olvidar que cada método tiene precursores. Y a veces en tu examen así te ponen, ¿no? ¿Quién es el precursor del método estadístico? Marcas, William Petty. Rapidito nomás, ¿no? Ahora más bien, muchachitos, ya está, mira, los fundamentos.
Economía, problema, escasez, recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Objetivo, estudiar a los fenómenos de la economía. Fines, teórico y práctico. Teórico, elaborar modelos prácticos, satisfacer las necesidades. Métodos, inducción y deducción. Paje, inducción, jepa, deducción. Se ya está por ahí. Pero la ciencia económica, dice, tiene una división. Dice que la economía se divide, ¿no? Y, profe, a ver, dense cuenta, muchachos, ¿en cuánto se está dividiendo? ¿En 3? ¿En 5? ¿En cuánto se está dividiendo la economía? En 2, ¿no? ¿Cómo saben? Ahí está, profe, las flechitas, dicen, ¿no? Muchachos, la economía se está dividiendo en 2. ¿Y cuáles son? La economía positiva y la economía normativa. Y dice que a su vez la positiva, más o menos ahorita, se divide en 2. Dice, la positiva se divide en 2. Economía descriptiva, teoría económica. Y a su vez dice, no, mira, infeliz, mira, teoría económica se está dividiendo en 2, dice. Microeconomía y macroeconomía. Y dice que, mira, la política económica, muchachos, está formándose de una ramita, economía normativa. Y todo lo que estás viendo, todo lo que estás observando, ¿qué sería? La división de la ciencia económica. Pero si tú quieres conocimiento, mira, si tú quieres nivel y conocimiento, yo te diría, pero pregunta, ¿quién hizo la división de la economía en positiva y normativa? La respuesta sería este patita, John Neville. Ya, John Neville. Ya, John Neville. Dice, ¿de qué escuela es este patita? Escuela neoclásica. Y que ha escrito una obra, Métodos de Política Económica, ¿no? Pero eso es para ustedes, en su achotecito está, en su informe que les está entregando, ahí está. Eso sí es brutal. Incluso, ¿sabes? Dice, ¿quién ayudó a mejorar esta división? ¿Quién aportó también, dice, este estudio? El que aportó este estudio también fue la escuela monetarista con este representante, Milton Friedman. ¿No? Milton Friedman, cuya obra fue Ensayos de la Economía Positiva, ¿no? Pero eso ya es para ustedes. Esa información es brutal, esa información ya es fuerte, eso es para ustedes, en su achote está. ¿Ya, muchachos? Ahora, miren, toda la división de la ciencia económica se encuentra acá. E incluso te puedes recordar así, ¿no? ¿En cuánto se divide la economía? En 2, positiva y normativa. ¿Cómo recordar? Porno. Fácil, ¿no? ¿En cuánto se divide la economía? 2, porno. Ya entró como virus a tu cerebro, ¿no? Ya no va a salir, ya, olvídate. Cuando alguien te diga, ¿en cuánto se divide la economía? 2, porno, ya está. Tu mamá te va a decir, hija, ¿has tenido este ciclo CEPRE? Sí, ma. ¿Qué curso has tenido? Economía. ¿Qué has aprendido? Porno. O sea, positiva y normativa. O hay maneras de recordar, por ejemplo, así, ¿no? ¿Quién hizo porno? John Neville. Fácil, ¿no? Fácil. ¿Quién grabó porno? John Neville. O sea, prácticamente, ¿no? El que te hace recordar. ¿Quién dividió la economía en positiva y normativa? John Neville, la escuela neoclásica. Ya, muchachos, miren. He tratado de un poco avanzar. Pero si te has dado cuenta, si yo lo hubiera hecho fácil, lo hubiéramos tranquilamente terminado. Pero si se han dado cuenta, hemos iniciado explicando el origen, la teoría, quién separó la economía de la política, apareció el socialismo con la economía política, diferencia entre economía y economía, y en ahí se va la hora, ¿ves? Estamos iniciando, el ciclo CEPRE todavía cada semana vamos a tener, ¿ya? Para su examen, mi meta es que logren marcar bien las preguntas de economía. Por eso, muchachos, el achote está todito sobre la división. Todo eso, mira, el achote es hecho a mano. Ya, es todo lo que yo sé, mi teoría, ahí está. Si tú vas a dar un examen, repásalo esto nomás. Pero la siguiente semana, cuando ya haya un poquito más de estudiantes, porque estamos iniciando, van a venir más jóvenes del pre, voy a hacer esta rama, división de la economía. Todito, así como acá, fuerte. Esto tiene que ser así. ¿Ya? Pero vayan sabiendo lo básico, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde nace la macroeconomía y la microeconomía? De la teoría económica. Por ejemplo, te dicen, ¿no? ¿En cuánto se divide la economía positiva? Descriptiva y teoría. ¿En cuánto se divide la economía positiva y normativa? O sea, a ver, bacán.
Va a haber formulitas para enseñarles. Microeconomía estudia la empresa, el mercado. Macro, los agregados, lo global. Economía positiva describe lo que es. Normativa da juicios de valor, lo que debe ser. Descriptiva almacena información. Teoría, el que formula modelos. ¿Quién aplica teorías? Políticas. O sea, bacán nomás lo vamos a hacer. Ya, muchachos, así que estamos iniciando. Tómenlo como una introducción para poder entender el curso de economía. A ver, vamos a hacer un último repaso y vamos a terminar. Fuerte, ¿ya? Para terminar. Vamos. Padre de la economía. Adam Smith. Muy bien, que quede. Sobrita, la riqueza de las naciones. Adam Smith defendió al capitalismo o al socialismo. Capitalismo. Su opositor fue Carlos Marx, padre del socialismo. Sobra fue la riqueza de la nación o el capital. El capital. Carlos Marx defendió libre mercado o el Estado. El Estado. Muy bien. ¿Es igual economía con economía política? No. Si me piden enfoque neoclásico, economía. Si me piden enfoque socialista, economía política. La economía más se centra en la escasez. En cambio, economía política en las clases sociales. Es diferente. Ahora, céntrate en economía. ¿Cuál es su problema? La escasez. Y la escasez significa recursos limitados, porque las necesidades son ilimitadas. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Estudiar a los fenómenos. ¿Cuántos fines tiene? Teórico y práctico. Elaborar modelos teóricos. Satisfacer las necesidades práctico. Métodos. Hay dos. Inducción y paje, inducción. Jepa, paje, inducción. Jepa, deducción. Una preguntita. ¿El método dialéctico es de la economía o la economía política? Muy bien. ¿La economía como ciencia se divide en 3 o en 2? ¿Cuál sería? Economía positiva y normativa. Dice, ¿quién hizo esa división? John Nelly. ¿De qué escuela? Neoclásico. Para recordarnos porno, ¿no? ¿En cuál se divide la economía? 2. Porno, positiva y... ¿De dónde nace la macro y la microeconomía? Teoría económica. ¿Está bien? Entonces, muchachos, buenas tardes. Ahí estaríamos terminando, ¿ya? Nos vemos ya. Sé un cachimbo 20 con Maestro 20.